Al día de hoy, Cuba es un país soberano, con un gobierno que siempre procura respetar los ideales de libertad y dignidad que Bolívar llevó a la patria grande. Muchos consideran a los isleños de un pueblo moderno, que han demostrado que no hay adversidades que los puedan derrotar. Y la historia de la isla es por ello digna de rememorar, pues no siempre fue así. De hecho, la verdadera libertad llegó al paraíso caribeño hace apenas 60 años, después de 6 años de lucha y un enorme sacrificio por parte de los artífices de la verdadera revolución de Cuba. Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en la Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. La lucha por la libertad de los cubanos no empezó al mismo tiempo que la exitosa Revolución Cubana. De hecho, los ideales de libertad se asentaron en el pueblo cubano muchos años atrás, con el surgimiento de distintos pensadores que añoraban la independencia y libertad para su nación. Después de todo, la opresión y explotación de España no había cesado en la isla y no cesó hasta que tuvo lugar su guerra de independencia. Y desde ese momento comenzaron a desarrollarse los antecedentes para que tuviera lugar la verdadera liberación del pueblo cubano. Después de todo, para conseguir su independencia del abusivo imperio español, los cubanos fueron asistidos por gringos, y nosotros sabemos bien que no lo hacían de buena fe, sino más bien por intereses políticos y económicos. Una vez lograda la independencia del país cubano en el año 1898, sufrieron de un mal que parece ser el común denominador de los buenos pueblos de América Latina. Así es, la intervención en la política interna por parte de un montón de estadounidenses interesados. Y como suele pasar en todas estas historias, la forma en la que los norteamericanos explotaban el territorio cubano era inaceptable, y en ese entonces no había ningún gobierno que se opusiera a los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, el hartazgo se acercaba con el pasar del tiempo y los cimientos de la revolución nacían en el corazón de los habitantes de Cuba, con el surgimiento de ideas nuevas, ideas de liberación y esperanza, heredadas al pueblo por parte del mismísimo José Martí, quien fuera el principal pensador revolucionario cubano de la independencia, mismas ideologías que habían logrado infiltrarse en cada casa y cada fábrica y que como una semilla emergieron eventualmente en un potente grito que existía una vez más la merecida revolución. La revolución, sin embargo, tardó 55 años en llegar. Fue de cocción lenta, pero efectiva. Aunque ya había mucha historia previa, la creación del Partido Comunista de Cuba, quienes hartos de atestiguar la explotación capitalista que ejerce la burguesía sobre los cubanos, decidieron hacer algo al respecto por la vía de la democracia. El principal promotor del partido fue Juan Antonio Mella, quien tenía ideas bastante claras con respecto a Cuba y cómo hacer funcionar al país con principios de equidad, trabajo y libertad, sin la corrupción y negligencia que había caracterizado al gobierno en turno. Lamentablemente, Mella fue exiliado y amenazado de muerte por Gerardo Machado, quien era el dictador en turno en Cuba. Y aunque perdió la vida en 1929 en un misterioso atentado en México, sus ideas trascendieron un par de décadas más para acrecentar el hambre de revolución y de hecho inició un pequeño movimiento que derrocó a Machado, instaurando una supuesta democracia, que probaría ser solo un montón de patraña política. La dictadura de Machado terminó, pero líderes mangoneados al servicio de Estados Unidos instauraron gobiernos dictatoriales bajo una cortina de humo que procuraba vender una falsa democracia, sin éxito alguno. Machado no fue el último ni el peor dictador que buscó oprimir a Cuba bajo las órdenes de Estados Unidos y con la única finalidad de acrecentar su patrimonio sin tener consideraciones reales por su pueblo. La primera vez que se marcó una diferencia real fue cuando un pueblo cubano ya harto de la corrupción y el terrible manejo de los gobernantes logró seleccionar de manera democrática a un nuevo líder, el candidato por el Partido Revolucionario Auténtico Carlos
Carlos Prio, el primer líder que no estaba dispuesto a doblegarse ante los Estados Unidos y que demostró que el pueblo era lo que hacía a una nación, todo logrado de una forma pacífica. Las cosas comenzaban a presentar un panorama distinto para Cuba, pero en el país del Águila Calva no estaban tan felices y lo harían notar. Fulgencio Batista, quien ya había sido protagónico en varios movimientos cubanos, vivía en Estados Unidos desde 1944. De hecho, no regresó a Cuba sino hasta 1951, con intenciones de derrocar la izquierda e instaurar de nuevo un gobierno de derecha centrado en el concepto capitalista, pero no venía solo, sino que contaba con un apoyo incondicional por parte de los yanquis. Batista lo intentó por la vía democrática y fracasó de forma rotunda. El pueblo sabía que se trataba de un personaje que solo estaba interesado en el poder y que tenía ideales caducadas. Además, detrás de él estaban los intereses de una nación que ya había explotado demasiado a los buenos cubanos. Cuando no lo logró, optó por la violencia. Derrocó al gobierno de Carlos Prio en un golpe de estado, instaurando una dictadura conservadora y extremista, respaldado por el poderío militar de los Estados Unidos. Esto, sumado al antecedente de explotación y abuso, sería la gota que derramaría el vaso en la paciencia de los cubanos. Durante 1952, la gente notaba el enriquecimiento de los partidarios del dictador Batista. La clase media comenzaba a sufrir de escasez con mayor frecuencia y los movimientos estudiantiles y de trabajadores industriales en busca de justicia aumentarían día con día. Para 1953, los ideales de José Martí y Juan Antonio Mella resonaban con más fuerza que nunca en el espíritu colectivo del pueblo cubano, y la figura de Fidel Castro surge con fuerza como uno de los principales opositores a Batista. Las protestas proliferaban, los partidarios de Batista en Cuba escaseaban, el tablero estaba colocándose lentamente sobre la mesa y la revolución que comenzó a gestarse décadas atrás estalló por fin en julio de 1953 con el surgimiento del movimiento 26 de julio, liderado por los legendarios revolucionarios Che Guevara, Fidel y Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, entre otros. Fueron largos años de lucha incesante, aunque Cuba estaba con el movimiento 26 de julio y sus cabecillas. Batista tenía un tremendo apoyo por parte de los Estados Unidos, pero el corazón de los cubanos estaba en el lugar correcto. No se iban a rendir, no iban a ceder su espacio, estaban peleando por la razón correcta. En 1956, de México zarpó un barco que transportaba a los principales líderes del movimiento revolucionario, dando inicio a una fase de conflictos y guerrillas. Fidel Castro comenzaba a ganarse la simpatía de los países extranjeros y poco a poco su movimiento tomaba más partidarios dentro del terreno cubano. Toda la comunidad internacional estaba sorprendida por la capacidad que el comandante en jefe tenía para sortear los obstáculos que Batista y el gobierno norteamericano le presentaban. Para 1958, Batista se encontraba en una tremenda encrucijada, mientras que el movimiento guerrillero lograba una racha de victorias que no parecía encontrar final. En diciembre del 58, el Che inició el decisivo ataque a la ciudad de Santa Clara. Para el 31 de diciembre, Camilo Cienfuegos, el Che y Fidel ya no encontraban oposición, y el 1 de enero de 1959, las tropas entraron de forma triunfante a La Habana, instaurando un nuevo gobierno, declarando a Fidel comandante supremo y a Manuel Urrutia Lleó como presidente del país. Batista se exilió. Estados Unidos no tuvo opción más que aceptar el triunfo de la libertad. Y el pueblo cubano permanece con su real soberanía a la fecha. Y aunque los obstáculos han sido muchos, el pueblo cubano sigue dando un ejemplo de fortaleza, disciplina y superación. ¿Cómo ves tú esta situación vivida en Cuba? ¿Cuántos países más necesitan alzar su voz y librarse de una buena vez por todas del brazo opresor de los Estados Unidos? ¿Cuál es el papel que México podría tener para alentar a que surjan más líderes de izquierda? No de cualquier izquierda, de una izquierda de verdad que sea capaz de limpiar las calles de todas las naciones integrantes de la patria grande.
Yo soy Carolina García y te invito a suscribirte en este canal, activar las campanitas de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.